Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy es un día muy importante, el día que el Señor ha instituido para adoración, día de culto, día a ser santificado también, día de sábado. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, y al séptimo descansó y santificó este día. Hoy es un día de celebración para toda la creación. Y para celebrar esto con aún más gusto, nosotros queremos estudiar la palabra de Dios con el propósito de que crezcamos, ¿verdad? En gracia, en fe y también en conocimiento. Hablaremos hoy del gran juicio de investigación. Es un tema quizás en el medio evangélico poco conocido, pero de suma importancia. Porque es muy importante saber que Cristo nos salva a través de su sacrificio en la cruz, que Dios proveyó. Pero aún más importante, o sea que de igual manera importante, saber que Cristo nos está, o sea que hay un tribunal que nos está juzgando hoy, en el día de hoy, nuestras vidas, nuestros haceres, nuestras palabras y todo lo que hacemos. Eso es importante. Y Cristo está en este juzgamiento hoy y está para ayudarnos y para defender nuestra causa. Pero mañana estará para dar la sentencia de vida o de muerte a todos cuantos pasaren por esta vida. Y bueno. Podemos abrir nuestras Biblias en Daniel 7, versículo 9. Aquí habla de un tribunal. Dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza limpia como la lana. Su trono llamas de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares lo servían y millones de millones estarían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué habla de que Dios se sentó? O sea, que el anciano de días representa a Dios. Es Dios el Padre, el más mayor, el mayor en el cielo en días, por así decir. Esto está en Salmos 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Entonces Dios fue el primero, el que siempre existió, desde la eternidad y de eternidad en eternidad. Dios es el más viejo, por así decir, de días, el mayor de días en el cielo. Entonces Él se sentó en su trono y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros son estos? ¿Y cuándo se cumplió todo esto? Una materia que nosotros ya hablamos aquí, ya estudiamos, entonces no voy a explicar completamente, sino que voy a citar nomás que este juicio fue formado al final de los 2300 días proféticos de Daniel 8. Y estos días tuvieron su final en los años de 1844. Entonces, este juicio ya se ha iniciado hace alguna partida de años. Pues bien, entonces así ya podemos entender. Ya sabemos que el anciano de días representa a Dios el Padre. ¿Qué libros fueron abiertos? Esto es importante. Los libros que fueron abiertos ahí, nosotros podemos ver en Malaquías 3:16. Podemos abrir en Malaquías 3:16. Ahí nosotros tendremos una idea de qué libros fueron abiertos. Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memorias delante de él para los que lo temen,
para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces hay libros memoriales delante de Dios. Todas nuestras acciones están escritas delante de Dios para memoria, para recordar. En Nehemías, en el libro de Nehemías, también tiene algo que Nehemías, tratando de este asunto, dice, o sea que teniendo en mente este asunto, dice lo siguiente. Nehemías 13, versículo 14. Acuérdate de mí, oh Dios. En orden a esto, no borres mis misericordias que hice a la casa de mi Dios en su servicio. Entonces pide Nehemías que Dios no borre las cosas buenas que él hizo de su libro, ¿verdad? Salmos 56, 8, hablando del mismo tema aún. Salmos 56, 8 dice: Mis huidas tú has contado, mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Entonces todo lo que hacemos, nuestras buenas acciones, nuestras lágrimas y sufrimientos también están escritas en este libro. Isaías 65, 6. Isaías 65, 6, aún en el asunto del libro, dice lo siguiente: He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Versículo 7. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, y me afrontaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. A ver, creo que no es este el texto. Vamos a abrir, abramos, ¿qué dice el texto, el versículo siguiente? Por favor, ¿me pueden ayudar? Isaías 6:9 sería. 65, 6. Aquí está, ¿verdad? Así he dicho Jehová, como si alguno le hace mosto en un racimo, y dijese, no lo desperdicies porque bendición hay con él, en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Es el versículo 8. No es este. Bueno, yo voy acá rápidamente. Yo creo que me equivoqué en el texto. Pero el texto sí existe. Ah, sí, está. Es este mismo. Aquí es. He aquí que escrito está delante de mí y no callaré. Entonces Dios dice que escrito está delante de él todas nuestras iniquidades, como dice en el versículo 7, y las iniquidades de nuestros padres. Entonces una cosa más nosotros tenemos en cuenta. Está un poco calor. Tenemos en cuenta que nuestras cosas buenas que hacemos están escritas delante de Dios, nuestros sufrimientos, nuestras lágrimas, también nuestras maldades. Entonces estos son los libros que Dios va a abrir o empezó a abrir en 1844 en adelante. Obviamente el juicio empezó en aquel entonces por los muertos, pero brevemente pasaría a los vivos y tenemos ya información suficiente para entender que ya pasó a los vivos en un pasado no muy distante. En Éxodo, aún en el tema, Éxodo 32 y versículo 33 dice así: Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este reharé yo de mi libro. Entonces, si el que pecare contra Dios
sacará o borrará su nombre del libro. ¿Y de qué libro estamos hablando? Bueno, en el transcurrir del mensaje ustedes van a entender de qué libro estamos hablando. Entonces podemos ahora comprender por la palabra que hay un libro memorial delante de Dios, el cual están todas nuestras acciones, ya sea las buenas acciones, los sufrimientos, las maldades y los pecados. Todo esto está muy bien registrado delante de Dios. Bueno, seguimos entonces. En el libro de Daniel, cuando habla del juicio, aparece un otro ser, o sea que más un personaje en el contexto, y esto podemos ver en Daniel 7:13. Acuérdense que se sentó el anciano de días y el juez se sentó y se abrieron los libros. Bueno, en este contexto aparece más un personaje y dice Daniel 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía como uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Nosotros sabemos ya por el estudio bíblico que este que viene con las nubes, bueno, es muy transparente ver que se trata de Cristo, ¿verdad? El que viaja sobre nubes, que subió al cielo en nubes, y bueno, es el que está vestido de nubes, etc. Se trata de Cristo, nuestro Salvador. Nosotros sabemos, según Hebreos 8, que Cristo, cuando ascendió al cielo, fue a trabajar en el santuario celestial como intercesor por nuestra causa. Entonces, en 1844, finalizando ya la etapa de los 2300 días, Cristo pasa del lugar santo en el cielo al santísimo delante del trono de Dios. Y se da inicio al día de expiación tipificado en el ceremonial judío. O sea que la finalización de la obra de expiación por la humanidad, Cristo entonces pasa delante del trono del Padre y empieza entonces una investigación para saber quién queda en el libro y quién no queda. Quién queda inscrito en el libro y quién no queda. Entonces Cristo, esta venida de Cristo hacia el Padre, eso se dio en el final de las 2300 tardes y mañanas. Eso es materia dada, no puedo yo explicar todo ahora, pero si usted tiene interés, pues busque en la página algo que hable sobre los 2300 días o santuario celestial. Bueno, versículo 14 dice, y fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, Cristo, cuando inicia la parte final del trabajo de expiación por la humanidad, también se aproxima el momento de que recibirá el reino. Recibirá el dominio completo, y esto sucede obviamente en la venida de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez en el cielo, entonces viene con poder ya para recibir el reino. Nosotros veremos las evidencias en el transcurrir del mensaje. Bueno, esta venida de Cristo no se trata de la venida, o sea que la primera venida de Cristo que habla aquí, que cuando Cristo venía delante del Padre, no era la venida de Cristo aún a la tierra, ¿verdad? Era el inicio de la parte final de la expiación. ¿Qué hace Jesús en el periodo del juicio? Entonces, en el transcurrir del juicio, ¿qué hace Jesús por nosotros? Juan 1, 1 Juan 2:1. 1 Juan 2:1. Cristo tiene un trabajo a hacer delante del Padre a favor de nosotros. Y dice así, 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces Cristo
trata hoy de trabajar en nuestro favor, tratando de defender nuestra causa. Hebreos 9:24 dice lo siguiente. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en santuario hecho de mano, o sea, por manos humanas, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces Cristo está ahí para trabajar por nosotros en este momento, en el periodo de la expiación. Hebreos 7:25. Volvemos un poquito para poder comprender mejor. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces Cristo es nuestro intercesor en el tribunal celestial que ha iniciado. Pues bien, y eso es importante. Hasta ahora ya vimos que se sentó un juicio, y esto ya se sentó hace un tiempo atrás. Inició el juicio de investigación. Cristo tiene que determinar quién queda en el libro, quién no queda en el libro de la vida, para que cuando venga Él buscar, pueda saber quién va a llevar y quién no va a llevar. Cristo en el periodo de juicio trabaja para defender nuestra causa si es que somos sinceros. Si uno quiere y le gusta vivir pecando, pues Cristo no tiene que interceder, porque no, si esto es lo que Él escogió. Pero si uno sufre a causa del pecado y lucha contra el pecado, Cristo sí se compadece, lucha por Él, lucha con Él y le da poder para vencer el pecado incluso. Pues bien, los que primeramente serán juzgados son los profesos cristianos. Entonces es importante que no todos serán juzgados en este juicio, en este primer juicio que se inició. No son todos los hombres, sino aquellos que conocen la palabra de Dios y que se autodenominan cristianos y evangélicos o algo del género. Entonces los profesos cristianos serán juzgados primero y nada más justo, ¿verdad? Porque los impíos serán juzgados después del milenio. O sea que recibirán su sentencia, ¿verdad? Ahí. 1 Pedro 4:17 dice lo siguiente, y no hay forma de interpretar diferente. Obviamente hay más textos que hablan del tema. Apocalipsis 11, por ejemplo, habla, ¿verdad?, que me fue dada una caña de medir, y fue dicho, mide el templo, el altar y los que en ellos adoran. O sea que el término medir justamente tiene esta idea de ver si está en el patrón, en el patrón que se espera. En este caso, la ley de Dios. En 1 Pedro 4:17 dice lo siguiente, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primero, el juicio empieza por nosotros. Y eso es importante también saber. Entonces, si usted conoce a Cristo y ya está en el camino con Él, usted está siendo juzgado hoy en el tribunal celestial. Y es importante saber, ¿verdad? En Apocalipsis 20:12 encontramos también algo relacionado a este juicio. Dice así, Apocalipsis 20:12. Y vi muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces seremos juzgados por las cosas que están en el libro. Todos nosotros seremos juzgados por las cosas que están ahí. Y todo lo que hacemos
está siendo registrado. ¿Cuál será el patrón de juzgamiento? Eso es importante. ¿Cómo será el formato que será juzgado la humanidad? En primera instancia, nosotros sabemos que seremos juzgados por el patrón universal, la ley de Dios. Eclesiastés 12:13, dijo Salomón. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber de todo hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Entonces, el patrón es el mandamiento de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Aquellos 10 de Éxodo. Y en primera Juan 3:4 dice: todo el que practica el pecado transgride la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. La Biblia habla de la ley ceremonial, de la ley moral, no de la ceremonial. La ley moral es eterna. De esta ley, Cristo dijo: ¿usted piensa que yo he venido a abrogar la ley? Yo no he venido a abrogar la ley, sino que pasará el cielo y la tierra, y ningún jota o tilde se sacará de la ley. Y todo aquello que sacar algo de la ley y así enseñar será considerado el menor en el reino de los cielos. Cristo testifica que la ley jamás sería cambiada. Entonces, de ahí decir que los 10 mandamientos no son vigentes o que algo fue cambiado, bueno, es decir que Cristo es un mentiroso. Y eso no es así. Entonces, el patrón son los 10 mandamientos de Dios, que incluye el primer mandamiento, que dice que Dios es único, y el cuarto mandamiento, que fue instituido en la creación, que dice que el día de sábado es día santo. Pues bien, este es el patrón. En Ezequiel 18:21 nos explica con más clareza. Ya sabemos que el patrón es la ley de Dios, cual seremos juzgados, pero hay detalles pormenores que tenemos que entender. ¿Qué sucederá al condenado? O sea, que al que fuera hallado en falta y al que fuera hallado bueno o justo delante de Dios. Ezequiel 18:21 dice así: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. O sea que, si alguien que fue malo, pecador, como nosotros otrora fuimos, apartare de su maldad y hacer lo justo, todo lo que hizo de malo, Dios no se recordará y será borrado del libro. Y quedará únicamente las justicias que hizo. Amén. Gloria a Dios. Pues bien, sigue el versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus malos caminos? 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Es la pregunta. Si el que es justo ahora se aparta de su justicia y empieza a hacer lo que a Dios no le agrada, o sea que lo que es maldad, ¿vivirá él? Pregunta el Señor. Ninguna de las justicias que hizo serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces la justicia de Dios es esta: si uno es hallado justo, pues todas sus maldades serán apagadas. Pero si el justo se convierte en malo, todas las obras buenas que hizo serán apagadas. Y morirá en su pecado. Porque prevaricó. La palabra prevaricación tiene el significado del que sabe, o sea que el que hace mal uso del cargo, ¿verdad? Y tiene también un poco de el que sabe hacer y no hace.
Pues bien, entonces, si el impío se arrepintiere y vivir en justicia, pues será justificado y todas sus maldades serán apagadas del libro y olvidadas. Pero de igual manera, si el justo se convirtiere en malo, todas sus justicias serán apagadas y morirá en su maldad. Pues bien, sigamos. ¿Qué es lo que tendrá en cuenta para juzgar? Entonces Dios, obviamente nosotros ya sabemos que tendrá en cuenta el patrón de la ley. Ok, entonces es solo guardar estos 10 mandamientos. Bueno, primeramente que ningún hombre puede guardar los 10 mandamientos sin la fe en Cristo Jesús. Esto es imposible al hombre carnal. Entonces, una vez que tenemos la fe de Cristo, o la fe en Cristo también, tenemos el Espíritu de Dios, nos habilitamos, o sea que Dios nos habilita a obedecer la ley, o sea que los 10 mandamientos. ¿Ok? Entonces, pero una vez que obedezcamos los 10 mandamientos, la justicia de los 10 mandamientos es muy amplia y muchas veces se nos escapa el comprender todo o completamente. Dice así, San Mateo 12:36. Y ahora empezamos a agarrar algunos detalles que Dios quiere que tengamos muy claros en nuestra mente para que no seamos hallados en falta en el juicio de Dios. San Mateo 12:36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa o palabra vana que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serás justificado y por sus palabras serás condenado. Entonces es muy importante, además de profesar ser cristiano y de decir guardar los mandamientos, ¿qué estamos hablando? Es muy importante que toda palabra que hablemos sea para edificación, sea para buena influencia, sea para bendición y sea para crecimiento tanto espiritual cuanto en virtud de los hombres. Cualquier palabra vana que indique una mala influencia está muy bien registrado en el libro de Dios. Todo lo que decimos, palabras o sea que torpes, etc. Todo lo que decimos pues está muy bien registrado en el cielo, ya sea bueno o ya sea malo. Lo que hacemos de bueno está muy bien fielmente inscrito en el libro memorial, pero lo que hacemos de malo también. O sea que está bajo la más resplandente luz del cielo, o sea que porque Dios penetra a nuestros sentimientos, a nuestros corazones, a nuestros pensamientos. Él sabe cuál fue la verdadera intención de esta palabra proferida. Él sabe, y esto también está muy bien escrito. Y entonces, de esta manera, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y cómo andamos o cómo llevamos nuestra vida cristiana en esta tierra, para que no llegamos a sorprendernos cuando Dios diga, hallado fue, o sea que pesado fuisteis y hallado en falta. Pues bueno, en Santiago, libro de Santiago, también dice algo. Santiago 2, versículo 12. Santiago capítulo 2, versículo 12 dice lo siguiente. Así hablad y así haced como habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad es obviamente la ley de Dios, que nos convierte en hombres libres. La libertad vino por medio del Espíritu de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, porque nos sacó del yugo de la ley. O sea que la ley nos condenaba antes, porque nosotros no éramos capaces de obedecerla. Pero con el Espíritu de Dios fuimos puestos a la altura de la ley para que podamos obedecer. Entonces nos convierte en hombres libres. Pues bien, pero la Biblia dice, así hablad y así haced. Hoy es muy difícil encontrar personas con palabra. Las personas tratan las cosas y después se olvidan y no tienen palabra.
Pero aún más que esto, Dios espera. Cuando hablamos somos cristianos, pues seamos. Creo en Cristo, pues creamos. Tengo confianza en Dios, pues confiemos. Así hablar y así hacer. Nuestras palabras tienen que ser seguidas de acciones. Y por eso debemos pensar muy bien antes de hablar. Porque tenemos que actuar conforme. Entonces esto también será tenido en cuenta en el día del juicio. Entonces ya son dos detalles importantes. Todo lo que hablamos y si hacemos lo que hablamos. Eso es importante. Dios no tendrá ninguno de los culpables por inocente. Juan, el Evangelio de Juan 5:29. La Biblia nos da más un detalle importante para todos nosotros que queremos llegar a la redención, al tan esperado momento de abrazar al Salvador. Que yo puedo decir a ustedes con toda convicción que se aproxima el tiempo. Juan 5:29 dice: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sabemos nosotros que tendremos dos resurrecciones. La primera es para vida eterna, para irse con Cristo. La segunda es en el final del milenio, para la condenación. Entonces, el que hizo lo bueno, la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Bueno, el que hizo lo bueno saldrá para resurrección. Y el que hizo lo malo, para condenación. Entonces, si nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, pues hacemos el malo. Porque no puede uno quedar neutro. La Biblia dice que o sea frío o caliente. Porque el tibio vomitaré yo de mi boca. Entonces, todas esas cosas Dios está teniendo en cuenta. ¿Qué está haciendo usted para Dios? Para el prójimo. Tengan en cuenta esto, porque Dios está teniendo cada virgula, o sea, cada coma o cada punto de tu vida, Dios está teniendo en cuenta. Cada palabra y cada acción, cada pensamiento. San Mateo 25:20. El libro de San Mateo 25:20 habla a las facultades intelectuales que recibimos. Todos nosotros tenemos un don, algo que somos buenos en lo que hacemos. Todos nosotros tenemos un talento que Dios nos dio. Pues bien, estos talentos serán cobrados. Y vamos a leer el texto rápidamente para que podamos comprender con mayor 25:20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Aquí nosotros vemos un ejemplo de alguien que recibió habilidades de Dios, talentos, y puso esos talentos a ganar otros talentos, otras almas, otras personas. Trabajó por la obra, trabajó para el reino de Dios, para atraer súbditos al reino de Cristo. Estos talentos fueron empleados para ganar personas, para ganar otros talentos. Y si estos fueran fieles, otros y otros y otros. Y esto fue hallado fiel porque trabajó con aquello que Dios lo dio para Dios. Entonces, si nosotros tenemos habilidades buenas, pero solamente la usamos para la ostentación, para la ganancia de plata, de dinero, de bienes materiales, para cumplir nuestros deseos y pasiones y placeres terrenos, todo esto está teniendo en cuenta el Señor Dios. Si usted solo piensa en divertirse, o sea que usa tus mejores talentos para divertirse, para conseguir dinero, etcétera, etcétera, para las cosas terrenas, y no para ganar almas para Cristo, para dar un buen testimonio, para dar un buen consejo, para atraer personas a Cristo, esto también
está teniendo en cuenta el Señor en su juicio. Entonces, no es solo ser cristiano. Tenés que hacer de una forma a colocar todas tus facultades, tus mejores habilidades al servicio de Cristo. Al servicio del reino. Porque usted estará ganando tesoros no en la tierra, sino que en el cielo. Esto lo dice Jesús. No junten tesoros terrenos, sino que en el cielo, donde la oxidación y la polilla no corroen, o sea que no destruyen. Entonces, todos nuestros talentos y habilidades tienen que ser colocados delante de Dios para el servicio de Dios. Pero ¿qué pasa con aquel que hace negligencia? Negligencia, o sea que es negligente, deja de hacer lo bueno para hacer solo sus propias voluntades, o sea que ganas, lo que tiene ganas. Pues bien, versículo 24, saltamos un pedacito para... Versículo 24 dice, pero ha llegado también el que había recibido un talento. Y dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y me fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas afuera, y allí será lloro y crujir de dientes. Bueno, el negligenciar, el no hacer fructificar el talento que Dios lo dio, pues culminará en la condenación del individuo. ¿Por qué? Muchas veces hay personas que son formidables desde un punto de vista humano. Tienen muchos talentos, muchas habilidades. Realmente da gusto ver. Pero hay personas que tienen apenas un talento, que solo sabe hacer una cosa. Pero esta una cosa ponga al servicio de Dios. Si usted tiene buena oratoria, pues hable de la palabra, hable de Cristo. Si usted sabe cantar, pues use esto para atraer personas a Cristo. Para la obra de Cristo, para mejorar la obra de Cristo. Si usted es bueno esparciendo folletos, pues lo haga. No importa qué talento tenés, qué habilidad, qué facultad. Si usted es bueno escribir, pues escriba. Escriba archivos, textos bíblicos con estudio. Escriba. Usted habla más de una lengua, haga traducción. Trabaje para Cristo, busque tu lugar en el puesto de trabajo. Porque si no lo haces, pues todo lo que tenés será sacado y serás echado fuera juntamente con los impíos, con aquellos que no hicieron nada por Cristo. Entonces ser negligente también se está teniendo en cuenta en el juicio de Dios. Entonces, una vez venido el Señor para revisar los talentos, juzgada nuestra causa, vendrá el Señor para llevar los que fueron hallados justos. Entonces, ahora en el mismo texto de San Mateo 25, nosotros vimos que el Señor vino a revisar los talentos, ¿ok? Vino, revisó, halló algunos justos y algunos injustos, o sea que negligentes. San Mateo 25 aún, ¿verdad? En el próximo versículo, entonces empieza a hablar entonces de la venida de Cristo para recibir el reino, como hablamos. ¿Verdad? Primero, Él hace el juicio investigativo, después viene para recibir el reino, para llevar los suyos. Una vez terminado el juicio, ya apartado el trigo de la cizaña, viene Cristo a recibir el reino. San Mateo 25:31 dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él
todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces ahora ya sabe cuál va y cuál no va. Viene él y aparta los malos de los buenos. Y versículo 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me disteis y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos resplandecerán, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Etcétera, etcétera. Y el Señor, versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto hiciste a unos de estos hermanos más pequeños, a mí me hicisteis. Entonces tengan en cuenta que los justos hacen buenas obras, trabajan en favor de los más débiles. Ojo, para esto, no sean ustedes negligentes, nosotros, ¿verdad? Todos nosotros estamos en el mismo barco, pero que seamos prudentes y hagamos la voluntad de Dios, porque todo esto está siendo tenido en cuenta. Entonces vimos que los justos son aquellos que por su fe hicieron buenas obras, testificando de que son verdaderos cristianos. De igual manera, usted puede leer en casa después, ¿verdad? Los que no hicieron estas cosas, pues no le hicieron a Cristo y tampoco recibieron del cielo. El versículo 45 termina Cristo diciendo, entonces les responderá diciendo, os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No hay medio términos. O es justo o es injusto. Y una vez terminada toda esta cuestión, Cristo viene, ¿verdad? Y yo quiero ahora ponerle un punto muy importante. Con toda la información que tenemos hoy, del juicio investigativo, de cuál es el patrón del juicio, qué es lo que se está teniendo en cuenta, todas nuestras acciones e influencias, ya sea para el bien o para el mal, pues están siendo registradas en el juicio. Y será el momento de que Dios mirará el libro de Clayton y dirá, bueno, este no fue fiel, borre todas sus buenas acciones. Obviamente no espero que esto sea así, pero es un ejemplo. Entonces, para que nuestras buenas acciones permanezcan y nuestras maldades sean apagadas, tengamos en cuenta de que todo lo que hacemos tiene que ser para gloria y honra de Dios y de su Cristo, nuestro Salvador. Cabe recordar una cosa, y eso es muy importante. Sabemos que la primera venida expresada allá en Daniel, cuando Cristo viene al Padre, y la primera venida del Señor, esta venida secreta a revisar los talentos, representa un momento antes de la venida de Cristo en las nubes. Ahora sí, vamos a abrir en Mateo 24, 29, donde habla de la venida de Cristo en gloria para llevar a los salvos. Dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas del cielo caerán, y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Y él enviará como sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo al otro. Mas como hasta aquí, de un extremo al otro. Entonces, en este momento, toda tribu de la tierra verá a Cristo viniendo. Entonces, no es el momento secreto. Es el momento en que Cristo viene a llevar sus
los salvos, ¿verdad? A sus escogidos, como dice la Biblia. En el versículo 37 menciona el tiempo en que Cristo viene a averiguar los talentos, a averiguar la situación de cada uno y darle las sentencias. Ahora sí, el versículo 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que Noé entró en la arca y no entendieron hasta que vino el diluvio. Bueno, el diluvio aquí es comparable al final de todo, a la venida de Cristo para llevar sus siervos. Pero este periodo aquí, esta primera venida de Cristo sucede antes, como podemos leer aquí. Mas como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, etc. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea que hasta el día que no entró la arca, y no entendieron, y vino el diluvio y se los llevó. O sea que aquellos que estaban dentro de la arca quedaron vivos. ¿Ok? Los que estaban afuera de la arca fueron llevados por la muerte, obviamente. ¿Ok? Entonces se trata de un periodo antes de la venida de Cristo, el cual Cristo viene a averiguar las cuestiones del mundo. Esto viene en secreto. Y dice lo siguiente: así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y uno será llevado y otro dejado. Acuérdense que el que fue llevado fue el que murió. ¿Ok? Entonces, ese determina la sentencia que Cristo vendrá poco tiempo antes de su venida en gloria a darle a cada uno de nosotros. Y vendrá el Señor a averiguar nuestros talentos y dará la sentencia. Clayton va, Clayton no va. Fulano queda, fulano no queda. Fulano está justificado, fulano está condenado. Entonces, muchos piensan que esta venida del Señor sería secreta para llevar a algunos. No es verdad, porque los que son llevados son los que murieron, teniendo en cuenta el contexto bíblico. Y dice así: entonces dos estarán en el campo, uno será llevado, otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será llevada, otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Veamos que es una parábola también, y que se refiere al momento del juicio, cuando Cristo viene, el Señor viene a revisar los talentos, para después, como en San Mateo 25, venir en gloria para apartar los cabritos de las ovejas, el trigo de la cizaña. Pues bien, hermanos, que tengamos bien en cuenta nuestras acciones delante de Dios, pues es de suma importancia que comprendamos que el juicio del cielo está ocurriendo aún hoy. Y la venida de Cristo se aproxima. ¿Y cómo estarán nuestras vidas delante de Él? Quizás para usted la vida eterna no tiene valor, pero si tiene, es importante que la busques con todas sus fuerzas para estar y ser hallado justo delante de Dios. Dios respetará todas nuestras decisiones. Si es que decidimos que no queremos, pues Él nos respetará. Pero con nuestras acciones le vamos a decir si queremos o no. Porque palabras son apenas palabras. Pero nuestras acciones determinarán si en verdad nuestras palabras fueron válidas y servirán para justificación, o si fueron vanas y servirán para condenación. Porque si yo digo, yo lo haré y no lo hago, Dios lo tendrá en cuenta y mi palabra será para condenación, porque mi acción fue diferente de lo que yo dije. Entonces todo lo que vamos a hacer tengamos en cuenta, si es que queremos vivir eternamente. Queremos disfrutar de las bendiciones celestiales, de una mente más amplia, de un cuerpo perfecto y de estar en la presencia del Todopoderoso por la eternidad. Dios considera a aquellos que son santos, y eso está en Apocalipsis 14, versículo 12.
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No se equivoquen, hermanos. Los mandamientos de Dios aún son vigentes y serán por la eternidad, dijo el Señor Jesucristo. Y todo el que peca, pues transgrede la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Pero nadie puede llegar a la salvación sin la fe en Cristo Jesús y sin manifestar la fe que Cristo tuvo en el pasado, o sea que cuando anduvo acá en la tierra. Entonces tenemos que tener la fe de Cristo para poder estar aptos a obedecer a Dios y ser hallados justos en su juicio. Que Dios pueda bendecir tu vida. Espero que este mensaje pueda tener acrecentado algo en tu vida para que usted pueda ser hallado justo y que no venga el Señor y nos diga, pesado fuisteis y hallado en falta. Que Dios pueda bendecir tu vida. Si necesitas de oración, de una aclaración del tema, tienes dudas, puedes hablar con nosotros. El número es más 984-982-526. Más 595-984-982-526. Entonces pueden entrar en contacto con nosotros. También disponemos de folletos gratuitos. Si usted quiere ayudarnos en la difusión de este mensaje, tenemos algunos títulos sobre las trompetas del Apocalipsis y algunos otros. Tenemos disponibles gratuitos. Si ustedes quieren ayudar a hacer tu evangelismo, pues hable con nosotros y trataremos de viabilizar modo y medios para que usted pueda también hacer tu obra y juntar tesoros en el cielo juntamente con los que ya están haciendo esta obra. Que Dios pueda bendecir tu vida, que tengas un buen sábado y que Dios cubra a usted y a tu familia con bendiciones celestiales. Amén.